El CEO multimillonario Peter creía haber enterrado su pasado para siempre, hasta que una pequeña niña corrió por el museo, abrazó a su exnovia Murevele y la llamó mamá. En ese instante, el hombre que controlaba Imperio sintió que su mundo se derrumbaba. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El museo estaba en silencio aquella tarde. La luz suave del atardecer entraba por los enormes ventanales de vidrio, iluminando esculturas antiguas y pinturas que habían sobrevivido siglos. El aire olía ligeramente a madera pulida y a historia. Peter caminaba lentamente entre las exhibiciones. Su traje oscuro impecable contrastaba con el ambiente artístico del lugar. Los guardias lo miraban con respeto. Después de todo, no era cualquier visitante. Peter Lancaster era uno de los CEOs más poderosos del país. Un hombre cuya empresa valía miles de millones. Pero en ese momento, caminaba solo. Siempre solo. Se detuvo frente a una pintura enorme. Era una escena romántica del siglo XIX. Un hombre extendiendo la mano hacia una mujer que parecía dudar. Peter frunció ligeramente el ceño. Interesante, murmuró. Pero en realidad no estaba pensando en arte. Estaba pensando en ella. Mirabella. El nombre apareció en su mente como una melodía que nunca había podido olvidar. Habían pasado 7 años. 7 años desde la última vez que la vio. 7 años desde que ella desapareció de su vida sin explicación. Peter exhaló lentamente y apartó la mirada de la pintura. Ridículo, murmuró para sí mismo. Había construido un imperio desde entonces. Su empresa tecnológica dominaba el mercado. Su nombre aparecía en revistas, periódicos y programas de televisión. Pero había algo que nadie sabía. El hombre más poderoso de la sala seguía sintiendo un vacío que ningún éxito podía llenar. Mientras tanto, al otro lado del museo, una mujer caminaba de la mano de una pequeña niña. Despacio, Lucía, dijo con una sonrisa suave. La niña tenía unos 5 años y ojos curiosos que observaban todo. Mira, mamá, exclamó señalando una enorme escultura. La mujer rió suavemente. Era Mirabella. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y su vestido sencillo contrastaba con la elegancia del lugar. Había una serenidad en su rostro, pero también algo más profundo, una sombra en sus ojos que solo aparecía cuando nadie la observaba. Se agachó frente a la niña. ¿Te gusta el museo? Lucía asintió con entusiasmo. Mucho. Parece un castillo lleno de secretos. Murevele sonrió. En cierto modo lo es. Pero en ese momento, su mirada se perdió por un segundo. Porque los museos siempre le recordaban algo. El pasado. Un recuerdo apareció en su mente como un relámpago. Un joven Peter riendo mientras caminaban por un museo universitario. Algún día compraré uno de estos cuadros, había dicho él. Ella había reído. Claro, señor millonario imaginario. Peter la había mirado con esa intensidad que siempre la desarmaba. No imaginario, futuro. Morevele cerró los ojos un instante y volvió al presente. Había pasado demasiado tiempo. Demasiadas cosas habían cambiado. Mamá, ven. Tiró Lucía de su mano. Caminaron hacia otra sala del museo. Mientras tanto, Peter seguía caminando lentamente. Su asistente lo había convencido de asistir al evento privado del museo para posibles inversionistas. Pero Peter apenas había prestado atención al discurso del director. El arte no era lo que realmente lo había traído allí. La verdad era más simple. Estaba cansado. Cansado de reuniones. Cansado de contratos.
Cansado de una vida llena de gente, pero vacía de significado. Se detuvo frente a otra obra. Una escultura de mármol representando a una madre abrazando a su hijo. Peter la observó durante varios segundos. Había algo profundamente humano en aquella pieza. Algo que hablaba de amor, protección y sacrificio. Algo que él nunca había tenido. Y entonces, escuchó una voz infantil en la sala cercana. «Mamá, espera». La palabra resonó en el aire. Peter apenas le prestó atención al principio. Pero algo en esa voz le resultó extrañamente familiar. Se volvió ligeramente hacia la entrada de la otra sala. En ese mismo momento, Mirabelle caminaba hacia la misma dirección. Ella no había visto a Peter todavía. Ni siquiera imaginaba que estaba allí. 7 años. 7 años creyendo que nunca volverían a cruzarse. Lucía soltó su mano por un segundo y corrió hacia la sala siguiente. «Lucía», llamó Mirabelle. La niña rió y siguió corriendo. Peter dio un paso hacia la puerta. Y Mirabelle también. 2 caminos. 2 vidas separadas por años de silencio. A punto de cruzarse. En ese instante, algo extraño sucedió. Lucía tropezó ligeramente y corrió directo hacia Mirabelle. «Mamá». La niña la abrazó con fuerza. Peter levantó la mirada. Y entonces, el tiempo pareció detenerse. Porque la mujer frente a él era Mirabelle. La mujer que había amado. La mujer que había perdido. La mujer que había desaparecido de su vida sin explicación. Peter se quedó completamente inmóvil. Su corazón empezó a latir con fuerza. Mirabelle también levantó la mirada. Y cuando sus ojos se encontraron, el mundo entero desapareció. 7 años de distancia. Miles de recuerdos. Y un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Peter susurró apenas, con incredulidad. «¿Mirabelle?» La niña seguía abrazándola. «Mamá, mira el cuadro grande». Pero Peter no estaba mirando el cuadro. Estaba mirando a la niña. Luego a Mirabelle. Luego otra vez a la niña. Una sensación helada recorrió su espalda. Porque había algo en esa pequeña. Algo en sus ojos. Algo que le resultaba inquietantemente familiar. Peter apenas pudo pronunciar las palabras. «¿Quién es esa niña?» Mirabelle no respondió. Por primera vez en años, el pasado había regresado. Y esta vez, no había forma de escapar. A veces creemos que el pasado está enterrado, hasta que el destino lo coloca justo frente a nosotros. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías tú si descubrieras un secreto así después de 7 años? El silencio cayó sobre la sala del museo como si alguien hubiera detenido el tiempo. Peter no se movía. Sus ojos estaban clavados en Mirabelle, y luego en la pequeña niña que seguía abrazada a ella. Su mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero las piezas no encajaban. 7 años. 7 años sin verla. 7 años preguntándose por qué ella había desaparecido de su vida sin una sola explicación. Y ahora estaba ahí, a solo unos pasos, con una niña que la llamaba mamá. El corazón de Peter golpeaba con fuerza contra su pecho. «Mirabelle», repitió, casi en un susurro. Ella parecía incapaz de respirar. Sus manos temblaban ligeramente mientras Lucía seguía aferrada a su cintura. Por un instante, Mirabelle pensó que estaba soñando. Pero no. Ese rostro, esa voz, esa mirada intensa que siempre la había desarmado. Era Peter, el único hombre que había amado de verdad. Lucía levantó la cabeza y miró curiosamente al hombre alto frente a ellas. «Mamá», dijo suavemente. «¿Quién es él?» Mirabelle tragó saliva. No estaba preparada para esto. Nunca lo había estado. Había imaginado muchas veces el momento en que Peter pudiera descubrir la verdad. Pero jamás así. Jamás en un museo lleno de extraños. Jamás con Lucía present. Peter dio un paso adelante. «Respóndeme», dijo con voz tensa. Su mirada volvió a la niña. Luego a Mirabelle. ¿Quién es ella? La pregunta parecía sencilla. Pero llevaba consigo 7 años de dolor. 7 años de preguntas sin respuesta. Mirabelle bajó la mirada por un segundo. «Peter», murmuró. Ese nombre. Escucharlo de nuevo hizo que algo dentro de él se rompiera. Había pasado años intentando olvidar el sonido de su voz. Y ahora estaba ahí, tan cerca que casi podía tocarla.
Peter respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Pero la incredulidad se filtraba en cada palabra. «Desapareciste», dijo. «Sin una llamada. Sin una carta. Sin nada». Su voz bajó aún más. «Y ahora apareces, con una niña». Lucía miraba la escena con curiosidad, sin entender la tensión entre los adultos. «Mamá», susurró. Mirabelle se agachó inmediatamente y acarició el cabello de la niña. «Está bien, cariño». Pero su voz no sonaba tan segura. Peter observó ese gesto. Algo en su pecho se apretó. Porque había algo profundamente natural en la forma en que Mirabelle cuidaba a la niña. Algo que hablaba de años de amor. De noches sin dormir. De historias antes de acostarse. De una vida que él nunca había visto. Peter habló de nuevo. Más suave. Pero más peligroso. ¿Es tu hija? Mirabelle levantó lentamente la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo, tristeza, y algo más. Culpa. El silencio duró varios segundos. Lucía miró a Peter nuevamente. ¿Por qué nos miras así?, preguntó inocentemente. Peter se quedó sin palabras. Había algo en esos ojos. Algo que lo inquietaba. Algo que hacía que su corazón latiera más rápido. Mirabelle respiró profundamente. Sabía que no podía evitar esta conversación. No ahora. No después de todo. Lucía, dijo con suavidad. ¿Recuerdas lo que te dije sobre ir a ver la sala de dinosaurios? Los ojos de la niña brillaron inmediatamente. Sí. Mirabelle señaló hacia la puerta donde una mujer del museo observaba discretamente. La señora Clara puede acompañarte un momento. Lucía dudó. ¿Vendrás después? Mirabelle sonrió con ternura. Claro que sí. La niña abrazó rápidamente a su madre y luego corrió hacia la guía del museo. Volveré pronto. Peter siguió cada movimiento con la mirada. Cuando Lucía desapareció por el pasillo, el silencio regresó. Ahora estaban solos. Después de 7 años. Mirabelle se quedó de pie frente a él. Parecía más madura, más fuerte, pero también más vulnerable. Peter finalmente habló. Ahora sí, dijo con voz baja. Quiero la verdad. Mirabelle cerró los ojos por un momento. Había pasado años preparándose para este momento. Pero cuando llegó, nada la preparó para la intensidad de la mirada de Peter. No es tan simple, susurró. Peter soltó una risa amarga. ¿No es simple? Se pasó una mano por el cabello, claramente alterado. Desapareces de mi vida durante 7 años. Y luego te encuentro con una niña que te llama mamá. Su voz se volvió más firme. Creo que merezco una explicación. Mirabelle levantó la mirada hacia él. Sus ojos estaban llenos de emociones contenidas. Sí, dijo finalmente. La mereces. Peter esperó. Cada segundo se sentía eterno. Mirabelle respiró profundamente. Lucía tiene 5 años. El corazón de Peter dio un salto. 5 años. Hizo un cálculo rápido en su mente. 5 años. Su mirada se endureció. Eso significa. Mirabelle lo interrumpió suavemente. Sí. Peter sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su voz salió apenas como un susurro. Mirabelle. Ella bajó la mirada. Las palabras parecían pesar toneladas. Pero ya no podía esconderlas. Lucía. Dijo con voz temblorosa. Es tu hija. El silencio que siguió fue devastador. Peter se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Como si su mente se negara a aceptar lo que acababa de escuchar. No. Susurró. Mirabelle no dijo nada. Peter dio un paso atrás. Su respiración se volvió irregular. No, repitió, esta vez con más fuerza. Sus ojos estaban llenos de shock. Estás diciéndome que tuve una hija, durante 5 años. ¿Y nunca me lo dijiste? Mirabelle no pudo sostener su mirada. Porque en el fondo sabía que esa era la parte más dolorosa de toda la historia. A veces las decisiones que creemos que protegen a alguien, terminan causando el dolor más grande. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Mirabelle hizo bien en ocultar la verdad durante 5 años? El aire entre ellos se volvió pesado. Peter seguía mirando a Mirabelle como si las palabras que acababa de escuchar fueran imposibles de aceptar. No, repitió con voz baja. Se pasó ambas manos por el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. Un hijo.
Una hija. 5 años. Y él no había estado ahí. No había escuchado su primer llanto. No había visto sus primeros pasos. No había estado presente en ninguno de los momentos que construyen la vida de un padre. Su mirada volvió lentamente hacia Morevele. Esto, dijo con incredulidad, esto no puede ser real. Morevele permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas frente a ella. Lo es, Peter. Pero él negó con la cabeza. No. Su voz ahora era más firme. No puedes simplemente aparecer después de 7 años y decirme algo así. Su mirada se volvió dura. ¿Esperas que lo crea sin más? Las palabras golpearon a Morevele como un viento frío. No espero que lo creas fácilmente, dijo con suavidad. Peter soltó una risa amarga. ¿Fácilmente? Su voz subió un poco. Varias personas en el museo miraron brevemente hacia ellos antes de volver a sus conversaciones. Peter bajó la voz, pero la intensidad permaneció. Me dejaste, Mirabella. La palabra dejaste quedó flotando entre ellos. Desapareciste, continuó. Cambiaste tu número. Te mudaste. Nadie sabía dónde estabas. Sus ojos se oscurecieron. Y ahora descubro que todo este tiempo. Hizo una pausa. Tenía una hija. Mirabelle sintió un nudo en la garganta. Había imaginado esta reacción muchas veces. Pero vivirla era mucho más doloroso. Peter. No, la interrumpió él. Su voz era firme ahora. Primero quiero entender algo. Sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Por qué? La pregunta parecía simple. Pero llevaba consigo años de dolor. Mirabella respiró profundamente. Porque tenía miedo. Peter frunció el ceño. ¿Miedo? Ella asintió. Sí. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Peter cruzó los brazos. Explícate. Mirabelle miró brevemente hacia la puerta por donde había desaparecido Lucía. Como si necesitara asegurarse de que la niña estaba bien. Luego volvió a mirar a Peter. Cuando me fui, aún no sabía que estaba embarazada. Peter se quedó quieto. Esa parte no la había imaginado. Morevele continuó. Lo descubrí semanas después. Su voz se volvió más suave. Al principio pensé en llamarte. Peter levantó la mirada rápidamente. ¿Pensaste? Sí. Mirabella tragó saliva. Pero entonces recordé la última conversación que tuvimos. Peter se quedó en silencio. Los recuerdos regresaron con fuerza. La discusión. Las palabras duras. El orgullo de ambos. Y la decisión impulsiva de Peter de aceptar un contrato internacional que cambiaría su vida. Dijiste que tu empresa era tu prioridad, susurró Morevele. Peter bajó la mirada. Dijiste que el amor no podía ser una distracción en ese momento de tu vida. Las palabras golpearon su memoria como un eco doloroso. Él sí había dicho eso. Pero nunca imaginó las consecuencias. Morevele continuó. Y yo. Pensé que si aparecía diciendo que estaba embarazada, solo sentirías que arruiné tu vida. Peter levantó la mirada rápidamente. Eso no es verdad. En ese momento lo parecía, respondió ella con calma. Peter apretó la mandíbula. El orgullo, el dolor y la culpa chocaban dentro de él. Así que decidiste desaparecer, dijo finalmente. Morevele asintió lentamente. Pensé que era lo mejor. ¿Para quién? La pregunta fue dura. Ella no respondió de inmediato. Peter dio un paso más cerca. ¿Para ti? Para Lucía, dijo ella. Peter negó con la cabeza. No. Su voz era baja pero firme. Decidiste por los dos. Morevele no podía negar eso. El silencio volvió a llenar la sala. En ese momento, se escuchó una pequeña voz desde el pasillo. Mamá. Lucía apareció corriendo nuevamente. Peter levantó la mirada. La niña se detuvo al notar la tensión entre los adultos. ¿Está todo bien? Preguntó. Morevele se arrodilló inmediatamente frente a ella. Sí, cariño. Lucía miró a Peter otra vez. Su curiosidad era evidente. ¿Quién es él? Mirabella dudó. Su mirada se cruzó con la de Peter. El momento parecía cargado de electricidad. Finalmente, Morevele respondió suavemente. Es un viejo amigo. Peter sintió un pinchazo en el pecho. Un viejo amigo. Nada más. Lucía sonrió educadamente. Hola, señor. Peter tardó un segundo en reaccionar.
Luego respondió con una pequeña sonrisa. Hola. La niña lo observó con detenimiento. Tienes los mismos ojos que yo. El comentario cayó como un rayo. Peter se quedó completamente quieto. Merevele también. Lucía inclinó la cabeza, curiosa. Mamá dice que mis ojos son especiales. Peter sintió un nudo en la garganta. Porque ahora que la miraba bien, era imposible no verlo. Los mismos ojos. El mismo tono. La misma intensidad. Morevele habló rápidamente. Lucía, cariño. ¿Por qué no vas a ver esa escultura grande mientras hablo un momento con el señor? La niña asintió. Está bien. Pero antes de irse, volvió a mirar a Peter. Adiós, señor de los ojos iguales. Luego caminó hacia la escultura cercana. Peter se quedó mirando en silencio. Finalmente habló. No necesito una prueba de ADN. Mirabella Lomerow. Peter respiró profundamente. Es mi hija. Sus palabras eran firmes. Pero sus ojos estaban llenos de emociones que ni él mismo entendía todavía. Dolor, rabia, y algo más profundo. Algo que apenas comenzaba a nacer dentro de él. Peter levantó la mirada hacia Morevele. Esto no termina aquí. Su voz era tranquila, pero cargada de determinación. Tenemos 7 años que explicar. Y esta vez, no iba a permitir que ella desapareciera otra vez. El orgullo puede separar a las personas durante años, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Cuéntanos en los comentarios. Si estuvieras en el lugar de Peter, ¿podrías perdonar a Morevele? Peter todavía estaba mirando a Lucía. La niña caminaba lentamente alrededor de una enorme escultura de mármol, fascinada por los detalles. Pasaba sus pequeños dedos por el aire, como si estuviera dibujando la forma de la estatua sin tocarla. Peter sintió algo extraño dentro del pecho. Algo nuevo. Algo que no sabía cómo nombrar. Era una mezcla de incredulidad, miedo, y una emoción profunda que nunca había experimentado antes. Instinto. El instinto de un padre. Morevele lo observaba en silencio. Podía ver cómo Peter miraba a la niña. Y eso la asustaba. Porque esa mirada era exactamente la que ella había temido durante años. No era rabia. Era algo más poderoso. Era conexión. Peter finalmente habló. 5 años. Su voz era baja. 5 años en los que mi hija creció, y yo no estuve. Merevele cerró los ojos por un momento. Lo sé. Peter Lomerow. No. Merevele, no lo sabes. Su voz no era agresiva. Pero estaba cargada de dolor. No sabes lo que se siente descubrir que existe una parte de ti caminando por el mundo, y enterarte por accidente en un museo. Mirabella bajo la mirada. Nunca quise que fuera así. Peter suspiró profundamente. El enojo seguía ahí. Pero ahora había algo más urgente. Algo que no podía ignorar. Quiero conocerla. Las palabras salieron sin que pudiera detenerlas. Mirabella levantó la cabeza. Peter. Es mi hija, dijo él con firmeza. Morevele lo miró durante varios segundos. En el fondo sabía que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Pero cuando imaginaba ese día, siempre era más lejano, más preparado. No aquí. No ahora. Peter continuó. No estoy diciendo que voy a cambiar su vida de golpe. Miró nuevamente hacia Lucía. Pero no voy a desaparecer otra vez. Morevele sintió un peso en el pecho. Porque sabía que Peter no era un hombre que hablara a la ligera. Cuando tomaba una decisión, la cumplía. Ella no sabe nada, dijo Morevele finalmente. Peter Lomerow. ¿Nada? Nada sobre ti. Eso lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Peter volvió a mirar a la niña. Lucía estaba intentando contar las estrellas talladas en el pedestal de la escultura. ¿Por qué? Preguntó Peter. Merevele respondió con honestidad. Porque no sabía si algún día aparecerías. El silencio cayó nuevamente entre ellos. Peter pensó en esas palabras. No sabía si aparecería. Durante 7 años, ninguno de los dos había dado el primer paso. Peter habló después de un momento. Entonces empecemos ahora. Morevele lo miró con incertidumbre. ¿Cómo? Peter señaló suavemente hacia Lucía. Déjame hablar con ella. Mirabella dudó. Peter. Esto es delicado. Lo sé. Es solo una niña. También lo sé. Su voz se suavizó ligeramente.
No voy a decirle la verdad hoy. Merevele lo observó con atención. Peter respiró hondo. Solo quiero conocerla. Esas palabras tenían una vulnerabilidad que Merevele nunca había escuchado antes en él. Y eso la sorprendió. Durante años había recordado a Peter como un hombre seguro, ambicioso y orgulloso. Pero el hombre frente a ella ahora parecía diferente. Más humano. Más frágil. Merevele finalmente asintió. Está bien. Peter levantó la mirada hacia Lucía. Lucía, llamó Merevele. La niña corrió de regreso con entusiasmo. Mamá, hay como 50 estrellas en esa estatua. Merevele sonrió. ¿En serio? Sí. Lucía entonces miró a Peter otra vez. ¿Todavía estás aquí, señor de los ojos iguales? Peter no pudo evitar sonreír. Sí. Lucía lo observó con curiosidad. ¿También te gustan las estatuas? Peter pensó por un momento. Creo que hoy me gustan más que antes. Lucía sonrió. A mí me gustan porque cuentan historias. Peter levantó una ceja. ¿Así? Sí. La niña señaló la escultura detrás de ella. Esa parece una mamá protegiendo a su bebé. Peter miró la escultura. Era la misma que había estado observando antes. La madre de mármol abrazando a su hijo. Lucía continuó hablando. Mi mamá dice que las mamás siempre protegen a sus hijos. Merevele sintió un pequeño nudo en la garganta. Peter permaneció en silencio por un segundo. Luego se agachó ligeramente para estar a la altura de la niña. Tu mamá tiene razón. Lucía lo miró con una sonrisa. ¿Tú tienes hijos? La pregunta llegó de repente. Merevele contuvo la respiración. Peter también se quedó quieto por un instante. Pero luego respondió con honestidad. Creo que sí. Lucía inclinó la cabeza, confundida. ¿Crees? Peter sonrió suavemente. A veces los adultos descubrimos cosas importantes, un poco tarde. Lucía pareció pensar en eso. Eso suena raro. Peter rió en voz baja. Lo es. La niña entonces lo miró con curiosidad. ¿Cómo te llamas? Peter respondió. Peter. Lucía repitió el nombre. Peter. Luego sonrió. Creo que me caes bien. Peter sintió algo cálido en el pecho. Algo que no esperaba. Lucía tomó la mano de Merevele. Mamá, ¿podemos invitar a Peter a ver la sala de dinosaurios con nosotros? Mirabella miró a Peter. Peter levantó ligeramente las cejas. Era una invitación inesperada. Pero también una oportunidad. Merevele dudó por un segundo. Luego suspiró suavemente. Si Peter quiere. Peter miró a Lucía. La niña lo observaba con esperanza. Y por primera vez en muchos años, Peter tomó una decisión que no tenía nada que ver con negocios. Me encantaría. Lucía levantó los brazos emocionada. Y así, algo completamente inesperado ocurrió. Los tres comenzaron a caminar juntos por el museo. No como extraños. No como enemigos. Sino como tres personas unidas por una historia que apenas comenzaba a revelarse. Peter caminaba al lado de Lucía. La niña hablaba sin parar sobre dinosaurios y fósiles. Y por primera vez en 7 años, Peter sintió algo que creía haber perdido para siempre. Esperanza. Pero tanto él como Merevele sabían algo. El pasado todavía estaba lleno de preguntas. Y cuando finalmente salieran a la luz, podrían cambiarlo todo. La sala de dinosaurios estaba llena de sombras gigantes. Los esqueletos enormes colgaban del techo como criaturas congeladas en el tiempo. Las luces suaves iluminaban los huesos antiguos, proyectando figuras gigantes en las paredes. Lucía caminaba emocionada entre las exhibiciones. Miren ese, dijo señalando un enorme tiranosaurio. Peter la seguía unos pasos detrás, escuchando cada palabra que salía de su boca. La niña hablaba con una energía que parecía llenar toda la sala. Mamá dice que este era el más feroz, explicó Lucía con seriedad. Peter sonrió. Tu mamá parece saber mucho. Lucía asintió con orgullo. Mi mamá sabe todo. Merevele caminaba cerca, observando a ambos. Había algo profundamente extraño en verlos juntos. Peter escuchando con paciencia. Lucía hablándole como si siempre hubiera estado ahí. Una parte de su corazón se sentía feliz. Pero otra parte tenía miedo. Porque sabía que tarde o temprano la verdad completa tendría que salir.
Lucía de repente se detuvo frente a un fósil más pequeño. Mamá, ¿podemos sentarnos un momento? Morevele miró alrededor. Había un pequeño banco de madera cerca de una vitrina. Claro. Lucía se sentó balanceando los pies. Estoy un poco cansada. Peter se sentó al otro lado del banco. Morevele permaneció de pie por un momento, como si no supiera dónde colocarse. Finalmente se sentó entre los dos. Por un momento nadie habló. Solo se escuchaba el eco lejano de otros visitantes. Peter rompió el silencio. Siempre quisiste tener hijos. Mirabella lo miró. Sí. Peter observó a Lucía. Lo recuerdo. Un pequeño silencio pasó entre ellos. Lucía seguía mirando el fósil frente a ella. Parece un dragón bebé, comentó. Peter sonrió. Quizás lo era. La niña rió. Luego volvió a mirar el fósil con fascinación. Merevele aprovechó ese momento de distracción. Hay cosas que no sabes, dijo en voz baja. Peter lo miró. Lo imaginé. Su voz era tranquila ahora. Empieza por el principio. Mirabella respiró profundamente. Había guardado esta historia dentro de ella durante años. Después de que discutimos, comenzó, me fui del apartamento esa misma noche. Peter recordó el momento. La puerta cerrándose. El silencio que quedó después. Morevele continuó. Pensé que necesitábamos tiempo. Sus ojos bajaron hacia sus manos. Pero entonces descubrí que estaba embarazada. Peter escuchaba sin interrumpir. Al principio estaba feliz, admitió Mirevele. Pero también tenía miedo. Peter preguntó suavemente. ¿Por mí? Mirabella levantó la mirada. Por nosotros. El silencio se extendió unos segundos. Morevele continuó. Intenté llamarte. Peter frunció el ceño. ¿Qué? Pero ya te habías ido. Peter recordó su viaje de negocios a Europa. Había sido repentino. Una oportunidad enorme para su empresa. Te fuiste 3 días después de nuestra pelea, explicó Mirevele. Peter asintió lentamente. Lo recuerdo. No pude encontrarte, continuó ella. Tu asistente dijo que estabas viajando constantemente. Peter bajó la mirada. Eso también era cierto. En ese tiempo, su vida era una cadena interminable de vuelos, reuniones y contratos. Mirevele siguió hablando. Y entonces ocurrió algo más. Su voz cambió ligeramente. Más seria. Peter lo notó inmediatamente. ¿Qué pasó? Mirevele dudó por un segundo. Luego habló. Tu padre me visitó. Peter se quedó inmóvil. ¿Mi padre? Morevele asintió. Sí. Peter sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su padre había sido un hombre poderoso y extremadamente controlador. ¿Qué quería? Mirevele respondió con calma. Que desapareciera de tu vida. Peter frunció el ceño. ¿Qué? Morevele lo miró directamente. Dijo que yo era una distracción para ti. Las palabras sonaban frías incluso después de tantos años. Dijo que estabas destinado a cosas más grandes. Peter apretó la mandíbula. Eso sonaba exactamente como su padre. Morevele continuó. Cuando le dije que estaba embarazada, Peter se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué hizo? Mirevele respondió con honestidad. Se quedó en silencio por un momento. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Peter sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Qué? Mirabella bajó la voz. Dijo que ese niño arruinaría tu futuro. Peter se quedó completamente quieto. La rabia comenzó a crecer lentamente dentro de él. No. Morevele asintió. Sí. Peter preguntó con voz dura. ¿Qué más dijo? Mirabella trago saliva. Me ofreció dinero. Peter cerró los ojos por un momento. Claro que lo hizo. Mucho dinero, añadió Mirevele. Peter volvió a abrirlos. Pero no lo aceptaste. Mirevele negó con la cabeza. Nunca. Lucía miró hacia ellos en ese momento. ¿De qué hablan? Morevele sonrió suavemente. De cuando eras un bebé. Lucía pareció satisfecha con la respuesta y volvió a mirar el fósil. Peter volvió a concentrarse en Morevele. Mirevele lo miró con una tristeza profunda. Porque tu padre me hizo una promesa. Peter sintió que su estómago se tensaba. ¿Qué promesa? Morevele respondió lentamente. Dijo que si intentaba acercarme a ti, destruiría mi vida.
Peter se quedó sin palabras. Y también la tuya. El silencio se volvió pesado. Morevele continuó. En ese momento tu empresa apenas estaba empezando a crecer. Peter recordaba esos años. Todo estaba en juego. Un escándalo habría sido devastador. Morevele habló con voz tranquila. Pensé que si desaparecía, podrías tener la vida que siempre quisiste. Peter la miró fijamente. ¿Así que decidiste criar a nuestra hija sola? Morevele asintió. Sí. Peter guardó silencio por un largo momento. Lucía seguía sentada entre ellos, balanceando los pies. Mamá, dijo la niña de repente. ¿Sí? Cuando yo era bebé lloraba mucho. Morevele sonrió. Muchísimo. Lucía rió. Peter observó ese pequeño momento. Una madre. Una hija. Una vida entera que él nunca había visto. Finalmente habló. Su voz era más suave que antes. Mi padre murió hace 2 años. Mirabella levantó la mirada. Lo sé. Peter la miró con sorpresa. ¿Lo sabes? Morevele asintió. Vi la noticia. Peter respiró profundamente. Entonces la amenaza terminó hace 2 años. Mirabella bajó la mirada. Sí. Peter inclinó ligeramente la cabeza. Entonces dime algo, Morevele. Su voz era tranquila, pero la pregunta era profunda. Si ya no había amenaza, ¿por qué nunca volviste? Mirevele no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de una emoción que había estado escondida durante años. Y cuando finalmente habló, su voz apenas fue un susurro. Porque tenía miedo de que ya no nos quisieras. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Peter la miró. Realmente la miró. Y por primera vez empezó a entender algo. Durante 7 años, los dos habían estado viviendo con el mismo miedo. El miedo de perderse para siempre. La sala de dinosaurios parecía más tranquila ahora. La mayoría de los visitantes se había ido hacia otras exhibiciones, dejando el espacio casi vacío. Solo quedaban algunas luces suaves iluminando los esqueletos gigantes. Lucía seguía sentada en el banco, balanceando las piernas. Peter y Morevele permanecían en silencio por un momento después de su conversación. Las palabras aún flotaban en el aire. Miedo. Ese había sido el enemigo invisible durante todos esos años. Peter miró nuevamente a la niña. 5 años. 5 años que se habían perdido. Pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Porque por primera vez, no estaba pensando en el pasado. Estaba pensando en ahora. Lucía se volvió hacia él de repente. Peter. Su voz era curiosa. Sí. ¿Sabes algo sobre dinosaurios? Peter sonrió levemente. Muy poco, para ser honesto. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Pero son increíbles. Peter inclinó la cabeza. Convencim. La niña se levantó del banco con entusiasmo. Ven. Peter se puso de pie también. Lucía lo llevó hacia el enorme esqueleto del tiranosaurio. Este es el rey. Peter observó la enorme estructura de huesos. Parece bastante intimidante. Lucía cruzó los brazos como una pequeña profesora. Exacto. Peter no pudo evitar reír. Morevele los observaba desde el banco. Había algo casi surrealista en verlos juntos. Lucía explicando con pasión. Peter escuchando con una paciencia que Morevele nunca había visto antes. El hombre que solía vivir atrapado entre reuniones y decisiones millonarias. Ahora estaba completamente concentrado en una niña de 5 años. Lucía continuó su explicación. Pero también hay dinosaurios pequeños. Señaló otra vitrina. Ese es mi favorito. Peter caminó con ella. ¿Por qué? Lucía sonrió. Porque parece débil, pero sobrevivió mucho tiempo. Peter observó el pequeño fósil. Luego miró a Lucía. Eso es admirable. Lucía asintió con seriedad. Mi mamá dice que ser fuerte no significa ser grande. Peter miró hacia Morevele. Ella lo estaba observando. Por un momento, sus miradas se encontraron. Había algo diferente en el aire ahora. Algo más suave. Lucía rompió el momento. Peter. ¿Sí? ¿Tú trabajas en algo divertido? Peter pensó por un segundo. Depende de lo que consideres divertido. Lucía inclinó la cabeza. ¿Construyes cosas? Sí. ¿Como dinosaurios? Peter rió. No exactamente. Entonces, ¿qué?
Peter se agachó ligeramente para hablar a su altura. Construyo empresas. Lucía frunció el ceño. Eso suena aburrido. Peter soltó una pequeña carcajada. A veces lo es. Lucía pensó un momento. Luego dijo algo inesperado. Entonces deberías venir más a los museos. Peter levantó una ceja. ¿Así? Lucía asintió con entusiasmo. Aquí siempre hay historias. Peter miró alrededor. Las esculturas. Los fósiles. La niña frente a él. Y Mirabelle sentada en silencio observándolos. Por primera vez en muchos años. Sintió que Lucía tenía razón. Tal vez tienes razón, admitió. Lucía sonrió con orgullo. Lo sé. Mirabelle se levantó lentamente del banco y caminó hacia ellos. Lucía, cariño, ya es casi hora de irnos. La niña hizo un pequeño gesto de decepción. ¿Ya? Sí. Lucía miró a Peter. ¿Te vas también? Peter dudó por un segundo. No quería que el momento terminara tan rápido. Pero sabía que no podía forzar nada. Creo que sí. Lucía pensó un momento. Luego hizo algo inesperado. Extendió su pequeña mano hacia él. Entonces podemos salir juntos. Peter miró la mano. Ese gesto simple hizo que su corazón se apretara. Tomó la mano de la niña con cuidado. De acuerdo. Caminaron juntos hacia la salida del museo. Mirabelle caminaba a su lado. Ninguno hablaba mucho. Pero el silencio ya no era incómodo. Era diferente. Más tranquilo. Cuando llegaron al gran vestíbulo del museo, Lucía soltó la mano de Peter y miró hacia la puerta. Está lloviendo. Peter miró también. Una fuerte lluvia caía sobre la ciudad. Mirabelle suspiró suavemente. No traje paraguas. Lucía levantó la mirada hacia Peter. ¿Tú tienes uno? Peter negó con la cabeza. Pero tengo un coche. Lucía sonrió inmediatamente. Entonces ganamos. Peter rió. Mirabelle también sonrió ligeramente. Los tres salieron juntos bajo la lluvia. Un asistente de Peter ya estaba esperando con su automóvil negro estacionado frente al museo. El conductor abrió la puerta trasera. Lucía miró el coche con asombro. Es enorme. Peter sonrió. ¿Quieres subir? Lucía miró a su madre. Mirabelle dudó por un momento. Pero luego asintió. Está bien. Lucía entró emocionada. Peter sostuvo la puerta para Mirabelle. Cuando ella pasó a su lado, sus ojos se encontraron otra vez. Había muchas cosas que aún necesitaban resolver. Pero también algo nuevo creciendo lentamente entre ellos. Una oportunidad. Quizás. Una segunda oportunidad. Dentro del coche, Lucía seguía hablando sin parar. Peter, ¿puedo contarte algo? Claro. Hoy fue el mejor día del museo. Peter sonrió. Me alegra oír eso. Lucía inclinó la cabeza. Creo que tú trajiste suerte. Peter la miró. ¿Suerte? Lucía asintió. Sí. Luego dijo algo que dejó a ambos adultos en silencio. Porque cuando llegaste, mi mamá empezó a sonreír diferente. Mirabelle se quedó completamente quieta. Peter tampoco respondió de inmediato. Pero en el fondo de su pecho, algo cálido comenzó a crecer. Algo que ninguno de los dos se había permitido sentir en 7 años. Esperanza. A veces el amor no desaparece, solo espera el momento correcto para volver a respirar. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Peter y Mirabelle aún tienen una segunda oportunidad juntos? La lluvia seguía cayendo con fuerza cuando el coche de Peter se detuvo frente al pequeño edificio donde vivían Mirabelle y Lucía. No era un lugar lujoso. Un edificio sencillo de ladrillos, con un pequeño jardín al frente y luces cálidas en las ventanas. Lucía miró por la ventana. Llegamos. Peter también observó el edificio. Era muy diferente de su mundo lleno de rascacielos y oficinas de cristal. Pero había algo acogedor en aquel lugar. Algo que parecía hogar. El conductor abrió la puerta. Lucía salió primero, saltando alegremente sobre los pequeños charcos. Gracias por el paseo, Peter. Peter sonrió. De nada. Mirabelle bajó del coche después. La lluvia ya era más suave ahora. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Lucía corrió hacia la puerta del edificio. Voy a buscar mis dibujos para enseñártelos. Mirabelle levantó la voz rápidamente. Lucía, cariño, no creo que Peter pueda quedarse mucho tiempo.
La niña se detuvo. ¿Por qué? Peter miró a Mirabella. Había una pregunta silenciosa en su mirada. Pero Mirabella parecía tensa. Porque Peter tiene mucho trabajo, dijo finalmente. Lucía frunció el ceño. Pero hoy no. Peter abrió la boca para responder. Pero Mirabella habló primero. Lucía, entra a casa. La niña miró a ambos con confusión. Está bien. Lucía entró al edificio lentamente. La puerta se cerró detrás de ella. Y de repente, el ambiente cambió. El silencio entre Peter y Mirabella se volvió pesado. Peter habló primero. ¿Por qué hiciste eso? Mirabella cruzó los brazos. ¿Qué cosa? Alejarla. Su voz no era agresiva. Pero estaba cargada de frustración. Solo quería mostrarme sus dibujos. Mirabella lo miró directamente. Peter. Esto está avanzando demasiado rápido. Peter frunció el ceño. ¿Demasiado rápido? Mirabella asintió. Hoy descubriste que tienes una hija. Exactamente, respondió él. Y eso cambia todo. Mirabella negó lentamente. No para ella. Peter la miró con incredulidad. ¿Cómo puedes decir eso? Mirabella respiró profundamente. Porque su vida ya está construida. Señaló el edificio. Tiene su escuela, sus amigos, su rutina. Peter respondió con firmeza. Y también tiene un padre. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Mirabella bajó la mirada por un momento. Sí. Peter dio un paso más cerca. Entonces deja de actuar como si yo fuera un visitante temporal. Mirabella levantó la mirada rápidamente. Porque eso es lo que eres ahora mismo. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. El silencio cayó inmediatamente después. Peter se quedó quieto. La lluvia caía suavemente a su alrededor. ¿Eso crees? Preguntó finalmente. Mirabella cerró los ojos por un segundo. No quería decirlo así. Pero lo dijiste. Peter se pasó una mano por el cabello. La calma que había sentido en el museo estaba desapareciendo. No puedes decidir cuánto puedo estar en la vida de mi hija. Mirabella respondió con firmeza. No estoy decidiendo eso. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ella lo miró directamente. Protegiéndola. Peter frunció el ceño. ¿De mí? Mirabella negó con la cabeza. De la inestabilidad. Peter soltó una risa amarga. ¿Inestabilidad? Mirabella habló con honestidad. Peter, tu vida es impredecible. Viajes constantes. Negocios. Prensa. Escándalos empresariales. Peter apretó la mandíbula. Eso es trabajo. Es un estilo de vida, respondió ella. El silencio volvió a instalarse. Mirabella continuó con voz más suave. Lucía no puede encariñarse contigo si luego vas a desaparecer otra vez. Las palabras golpearon directamente en el pecho de Peter. No voy a desaparecer. No puedes prometer eso. Peter levantó la voz ligeramente. Claro que puedo. Mirabella negó con tristeza. Hace 7 años tampoco pensabas desaparecer. El comentario fue como un golpe. Peter no respondió de inmediato. Mirabella bajó la mirada. No quiero que ella pase por lo mismo que yo. Peter la miró fijamente. Esto no se trata de Lucía. Mirabella frunció el ceño. ¿Qué? Se trata de ti. El silencio se volvió tenso. Peter continuó. ¿Tienes miedo? Mirabella no respondió. Miedo de que vuelva a lastimarte. Mirabella levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de emociones. No tienes idea de lo que siento. Peter respondió con calma. Tal vez no. Luego añadió algo que cambió completamente el momento. Pero sí sé algo. Mirabella lo miró. ¿Qué? Peter habló con voz firme. Que no voy a permitir que me mantengas lejos de mi hija. Las palabras eran claras. Definitivas. Mirabella dio un pequeño paso atrás. ¿Qué significa eso? Peter respondió sin dudar. Significa que si tengo que hacerlo legalmente, lo haré. El silencio cayó como un trueno. Mirabella lo miró con incredulidad. ¿Me estás amenazando? Peter negó con la cabeza. No. Su voz era fría ahora. Te estoy diciendo la verdad. Mirabella sintió que el corazón se le rompía un poco. Después de todo lo que pasó, ¿quieres llevarme a la corte? Peter respondió con dureza. Después de todo lo que pasó, me ocultaste a mi hija durante 5 años. Las palabras eran como cuchillos.
Mirabelle se quedó sin respuesta. Dentro del edificio, Lucía apareció en la ventana del segundo piso. Los estaba observando. Peter Lovaio. Su expresión cambió ligeramente. Pero el daño ya estaba hecho. Mirabelle también miró hacia arriba. Lucía levantó la mano y saludó. Peter levantó la mano lentamente. Pero el momento ya no tenía la misma calidez. Mirabelle habló con voz baja. Tal vez esto fue un error. Peter lo miró. ¿Qué cosa? Volver a vert. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Peter guardó silencio. La lluvia comenzó a caer más fuerte otra vez. Mirabelle dio un paso hacia la puerta. Buenas noches, Peter. Peter no la detuvo. Solo se quedó allí, de pie bajo la lluvia. Mirabelle entró al edificio. La puerta se cerró lentamente. Peter levantó la mirada hacia la ventana. Lucía todavía estaba allí, observándolo. Pero esta vez, Peter sintió algo diferente dentro de su pecho. No era solo tristeza. Era miedo. Miedo de que después de encontrar a su hija, podría perderla otra vez. Y quizás también, a la única mujer que alguna vez había amado. La noche había caído por completo sobre la ciudad. La lluvia había cesado, pero el pavimento seguía reflejando luces amarillas y rojas de los faroles, como si la ciudad aún llorara junto a Peter. Él permanecía de pie frente al edificio de Mirabelle, sin moverse, con la chaqueta mojada y el corazón latiendo a un ritmo que no podía controlar. Dentro del apartamento, Mirabelle estaba sentada en el sofá, con Lucía dormida entre sus brazos. La niña respiraba suavemente, ajena al conflicto que se desarrollaba fuera. Mirabelle miró la ventana. Afuera, Peter seguía allí, un hombre solitario que parecía tan perdido como ella se había sentido durante todos esos años. El silencio era pesado, lleno de palabras no dichas. Mirabelle sabía que Peter había esperado esta oportunidad, que no solo era un padre recién descubierto, sino también un hombre que podía traer de vuelta emociones que ella había enterrado durante años. Y ella, en el fondo, deseaba lo mismo, aunque el miedo y el orgullo se interponían. Peter cerró los ojos y respiró hondo. Su mente repasó cada momento que había perdido. Los primeros pasos de Lucía, sus risas, las noches en vela, los abrazos que nunca recibió. Cada recuerdo imaginario de ella lo golpeaba con fuerza. No podía retroceder. No podía renunciar otra vez. Finalmente, levantó la mirada hacia el edificio, hacia la ventana donde Lucía dormía. Su corazón habló más fuerte que cualquier lógica o rencor. No podía perder a su hija, y tampoco a Mirabelle. Dentro, Mirabelle suspiró y decidió confrontar su propio miedo. Siempre había protegido a Lucía de su mundo inestable, pero ahora debía reconocer que la protección excesiva también podía convertirse en aislamiento. Mirabelle comprendió que su amor por Peter y por su hija requería valentía, no solo cautela. Decidió salir. Abrigada con un suéter grueso, tomó un paraguas y bajó las escaleras con cuidado. Cuando abrió la puerta del edificio, Peter estaba allí, inmóvil, con la lluvia reciente brillando en su cabello oscuro. Sus ojos se encontraron y, por un instante, el mundo desapareció, solo ellos dos. Peter, dijo Mirabelle suavemente. Mirabelle, respondió él, su voz quebrada por la emoción. No voy a huir esta vez. No de ti. No de ella. Ella respiró profundamente, sintiendo como sus barreras caían lentamente. La decisión estaba frente a ellos, pero no necesitaban palabras para entender lo que el otro sentía. Sus corazones ya habían hablado. Peter extendió la mano hacia ella. Tembló levemente al tocarla, con la certeza de que cada segundo perdido había valido la pena para llegar a este momento. Mirabelle entrelazó su mano con la de él, dejando caer el miedo y la desconfianza que había llevado durante años. Nunca más, susurró Peter. Nunca más dejaré que desaparezcas de mi vida. Mirabelle asintió. Y yo, nunca más dejaré que el miedo decida por mí. En ese instante, un pequeño sonido interrumpió el momento, un bostezo suave. Lucía estaba detrás de ellos, con los ojos entreabiertos, viendo a su madre y a Peter juntos. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro mientras se acercaba. ¿Ahora sí vamos a casa todos juntos?, preguntó con voz adormilada. Peter la levantó en brazos, sintiendo por primera vez la realidad de ser un padre. Mirabelle caminó a su lado, la mano entrelazada con la de Peter,
y juntos comenzaron el camino hacia un futuro que finalmente podían enfrentar juntos. La ciudad brillaba bajo la lluvia reciente. Los problemas del pasado aún existían, pero ahora había esperanza, amor y una decisión firme de no volver a separarse. El lazo estaba restaurado. El amor verdadero a veces requiere enfrentar miedos y decisiones difíciles. ¿Podrías dejar atrás tu orgullo y elegir lo que tu corazón realmente desea? Escribe en los comentarios. ¿Tú qué harías si pudieras volver a reconectar con alguien que perdiste por años? El amanecer llegó suavemente sobre la ciudad. La luz dorada se colaba por las ventanas del apartamento, iluminando el pequeño salón donde Morevele, Peter y Lucía se encontraban. La ciudad despertaba, pero para ellos, este era un nuevo comienzo. Lucía, todavía con pijama y cabello despeinado, estaba sentada en el suelo jugando con bloques de colores. Sus risas llenaban el espacio, y Peter se arrodilló para unirse a ella, construyendo torres y castillos. La niña lo miraba con ojos brillantes, maravillada de tener finalmente a su padre cerca. Cada sonrisa y carcajada era un pequeño milagro que llenaba de luz el corazón de Peter. Morevele los observaba desde el sofá. Por primera vez en años, podía relajarse. El miedo y la ansiedad que la habían acompañado desde su separación con Peter se habían disipado, reemplazados por una calidez que le resultaba desconocida y, al mismo tiempo, profundamente reconfortante. Peter miró a Morevele mientras levantaba a Lucía y la abrazaba. «Ella es increíble», susurró. «Justo como su madre». Morevele sonrió. «Y ella es más fuerte de lo que imaginas». La niña rió, inclinándose hacia Peter y diciendo con su inocencia directa: «Papá, ¿puedes enseñarme a construir otro castillo?» Peter asintió con entusiasmo. «Claro que sí, pequeña arquitecta». Ese momento sencillo, lleno de risas y conexión, simbolizaba todo lo que habían perdido y lo que estaban recuperando. No había necesidad de palabras grandiosas. La acción, la presencia y el amor eran suficientes. Horas más tarde, Peter y Morevele se sentaron juntos en el balcón mientras Lucía dormía en su habitación. La ciudad se extendía ante ellos, llena de posibilidades y nuevas oportunidades. Peter tomó la mano de Morevele con suavidad. «No puedo cambiar lo que pasó», dijo con sinceridad, «pero puedo prometerte que nunca más desapareceré de tu vida ni de la de Lucía». Morevele apretó su mano. «Y yo prometo confiar y dejar que el miedo no decida por mí». Se miraron, dejando que sus emociones hablaran por ellos. Amor, arrepentimiento, esperanza y deseo de un futuro compartido. Peter se inclinó y la besó suavemente, un gesto cargado de promesas, pero también de perdón y reconciliación. Morevele respondió con igual ternura, consciente de que, después de años de distancia y dolor, habían encontrado nuevamente el camino hacia el corazón del otro. Lucía apareció en ese momento, con el pelo desordenado y ojos brillantes, observando a sus padres. «Papá, mamá, vamos a desayunar». Peter y Morevele rieron, tomándola de la mano mientras caminaban juntos hacia la cocina. Cada paso era un símbolo de unión, de reconstrucción de una familia que durante años había estado incompleta. En la mesa, entre risas y conversaciones, Peter levantó suavemente su taza de café hacia Morevele. «Por nosotros». Ella sonrió y chocó su taza con la de él. «Por nuestra familia». Lucía levantó su vaso de jugo, gritando con entusiasmo: «Por nosotros también». El sol brillaba más fuerte afuera, iluminando el comienzo de una nueva vida para los tres. No era perfecto. Había heridas del pasado y desafíos por delante. Pero había amor, presencia, y la certeza de que, después de tanto tiempo, habían encontrado el uno al otro, finalmente, y para siempre. El museo, la lluvia, la sorpresa de la hija, todo había llevado a este momento. La historia de Peter y Morevele no era solo un reencuentro, era un renacer. Y mientras se reían juntos, sabían que, pase lo que pase, la fuerza de su amor los guiaría para nunca separarse de nuevo. El amor verdadero siempre encuentra el camino, incluso después de años de distancia y miedo. ¿Alguna vez has tenido una segunda oportunidad que cambió tu vida? Déjanos tu historia en los comentarios, queremos leerla y celebrar contigo. Red Heart. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón,
¿Te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo? Te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.